Primera los Tesalonicenses, capítulo 1, 1 Thessalonians, chapter number 1. I want to thank you for being here this morning. In these times of uncertainty, we're glad that you've decided to be here this morning. En estos tiempos de incertidumbre, hermanos, es más fácil, yo sé, quedarse en casa. Algunos de nuestros hermanos, ¿sí nos están escuchando, verdad? Ok, ¿sí? Ok, bueno, saludamos a las familias que están sintonizando, que están conectadas a través de las redes sociales y entendemos, ¿verdad? Quisiéramos verles aquí, pero entendemos el temor de algunos hermanos y las precauciones también, especialmente a las personas que están enfermas y las personas de la tercera edad. Y estaré mencionando esta mañana algunas peticiones por algunas familias que nos han contactado pidiendo que oremos por ellos porque están en casa, no pueden estar aquí normalmente si estuvieran aquí. We're grateful for those that are here, and we're grateful for those of you who are tuning in by way of social media. I want to encourage you to go in your Bibles to 1 Thessalonians chapter number 1, and we're going to look at the last 3 verses in the first chapter of 1 Thessalonians. We have an exciting day today. Tenemos un día muy emocionante. I'm looking forward to it. Estoy emocionado, estoy anticipándolo. Y yo sé que otros vendrán también y serán parte de él. 1 Thessalonians chapter number 1. Primera los Tesalonicenses capítulo 1. Y bueno, a propósito, estaremos presentando a nuestro invitado en la siguiente hora, y yo sé que va a ser de mucha bendición para nosotros y estoy anticipando. We'll be formally introducing our guest speaker this morning, and I know that he will be a blessing. I believe that with all of my heart, and looking forward to that in the second hour. Primera los Tesalonicenses capítulo 1, 1 Thessalonians chapter number 1 and verse number 8. Let's go ahead and read all the chapter so we can kind of put it in context. Vamos a leer, hermanos, todo el capítulo. Es un capítulo muy corto para ubicarlo dentro del contexto de lo que vamos a compartir. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabra solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis, cuál fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Versículo 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Versículo 8. Porque partiendo de vosotros, subraya esa palabra, partiendo de vosotros, ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios, subraya esto, se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Versículo 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis, subraya esto, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. De los ídolos a Dios. Pero nota esto, subraya esto. No nada más se convirtieron, no nada más se apartaron de lo malo,
pero dice para servir al Dios vivo y verdadero. Subraya eso. Versículo 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Subraya la palabra en el versículo 10, esperar. Esperar. And we're going to be looking at this morning, continuing this teaching we started a few weeks ago, a life that revolves around the gospel. A life that revolves around the gospel. Una vida que gira alrededor del evangelio. Vamos a continuar. Vamos a orar. Padre, una vez más, oramos no por hábito o por costumbre solamente, sino oramos porque sabemos que solamente tú tienes palabras de vida eterna. Sabemos que estás aquí entre nosotros. Y nos agarramos, nos aferramos a esa promesa y nos gozamos. Te doy gracias por cada hermano, hermana, que ha dado prioridad esta mañana al estudio de tu palabra. Bendice a aquellos que no pueden estar con nosotros, aquellos que aún están en sus casas y aquellos que están delicados de salud. Visítales, Padre, y que puedan también, aunque haya una distancia física entre nosotros, sabemos, Señor, que por medio de tu palabra, tu Santo Espíritu, hay un vínculo muy especial. Te ruego que lo bendigas. Bendice a aquellos que vienen en camino, apresura sus pasos y tráeles con bien. Te lo rogamos en gratitud en el nombre de Jesús. Amén. Amén. If there was a person whose life revolved around the gospel of Jesus Christ, of course, is one of our heroes, the Apostle Paul. Si había, hermanos, una persona que su vida giraba alrededor del evangelio, es decir, su vida consistía y estaba vinculada en todos los aspectos, por lo menos lo que vemos aquí en la Biblia, estaba conectada con el evangelio. ¿Y qué es el evangelio? Ya lo vimos, es la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, el mensaje de salvación que cambió su vida y que cambia la vida de todo aquel que cree. El apóstol Pablo vivía todo lo que él hacía. Estaba conectado con eso. Es decir, si no ayudaba a la causa del evangelio, entonces no perdía el tiempo. Todo estaba conectado. Toda actitud, toda relación que él tenía, toda su ética de trabajo, las personas con las cuales convivía, todo tenía que estar vinculada con esto. Su vida giraba alrededor del evangelio. Y aquí en la carta de él a los tesalonicenses está compartiendo algunas cosas con estos creyentes, unas verdades relacionadas con el evangelio. Paul, everything about him, his life was connected to the gospel of Jesus Christ. Remember when he said, "For me to live is Christ and to die is gain." So every association he had, every person that surrounded him, the time that he spent in different activities, he didn't mess around. Paul, when you look at his life was about the gospel. It wasn't about himself. You know, and it's so important when your life is not about you, you're going to get offended less often. You know, everything is not about us. And I think one of the big problems that we have is that a lot of things we take them to be very personal. And there are things that are insignificant. But you know, if there's something that we must embrace and we must live out, is the gospel of Jesus Christ, and understanding that we are connected with that precious gospel in everything we do and say and the decisions we make. Hermanos, si hay algo que nosotros necesitamos es asegurarnos que nuestra vida, mire, ¿cuántos años tenemos aquí, hermano? ¿Cuánto tiempo piensas tú que tienes aquí en la tierra? ¿Cuánto te gusta? Bueno, yo quiero creer, ¿verdad?, que tengo unos 50, 60 años más, no sé. No es muy probable. No es muy probable que tengamos eso, hermano, la verdad. Y bueno, vamos a ser francos, ¿verdad? El tiempo está limitado, ¿cierto o no es cierto? Time is very limited. Time is limited. How much time do you think you have?
40, 50 years, 60, I doubt it. Even Angel. He's 10 years old. How old are you? 12? Just kidding. Young man, called, serving the Lord. How much time do we have? And I want to tell you, when we compare everything to eternity, we are very limited when it comes to time. Cuando comparamos, amados, nuestro tiempo con lo que es la eternidad, estamos muy limitados. En realidad, no tenemos mucho tiempo. Entonces, vale la pena que todo lo que hagamos esté vinculado, esté conectado con el Evangelio de Cristo Jesús. Las enseñanzas y los puntos que estamos compartiendo, como les mencionaba yo en aquella ocasión que iniciamos, son parte de lo que llamamos semillas para sermones. Una lista de pastores que tenemos y les enviamos estas semillas cada sábado en la tarde. Son bosquejos sencillos, pero que tienen verdades profundas. Son solamente semillas para que los siervos tomen de ahí y sean de bendición a sus vidas y también puedan bendecir, si acaso echan mano de ellas, a su iglesia, a donde Dios les permite. Y esta es semilla para sermones número 220. Entonces, estamos tomando, recuerden, versículo por versículo. Nos estamos yendo en el corte. Y ahorita estamos ahí, el versículo 8, 9 y 10. Por eso empezamos con el versículo 8, 9 y 10. ¿Y qué vimos? Número 1. Lo que vemos aquí, entre otras cosas, número 1, lo que quisiera que ustedes se llevaran. Número 1, el poder del Evangelio. ¿Qué? Empieza ¿desde dónde? Desde nosotros. Quiero que vea las palabras del apóstol. Dice, porque partiendo de vosotros. A mí me impactó eso y por eso anoté eso, porque lo que Pablo estaba diciendo, mira, el Evangelio, el poder del Evangelio tiene un punto de partida para que sea efectivo. Obviamente el origen, la fuente es Jesucristo, amén, hermanos. Pero para que sea efectivo, para que impacte nuestro entorno, nuestra sociedad, el Evangelio tiene que tener un punto donde arranca con fuerza, con poder. Y Pablo dice ahí en el versículo 8 que el Evangelio arranca de quién, hermanos, ¿desde dónde? ¿Desde dónde es el punto de partida? De vosotros. Notice in verse 8, from you sounded out the word of the Lord. The word of the Lord sounded out. It made an impact. We understand that the origin of the gospel, of course, is the Lord Jesus Christ, his death, burial, and resurrection. But what strikes us and what I believe Paul was communicating to the church at Thessalonica is that in order for the gospel to have an effect in our society, it has to have a starting point. And it has to be real. More than words. More than a lesson. More than, if you will, the plan of salvation. You know, we most of us, well, I don't want to say most of us. I wish I could say most of us. I would like to say a lot of people, a lot of us know what we call the plan of salvation. But Paul said if it's going to make an impact, and church, if we're going to make an impact in the world, it has to be more than just, the Romans road. The gospel must be real in us in order for it to be effective. Querido hermano, la mayoría de nosotros, y bueno, voy a decir, me la estoy rifando, ¿verdad? Diciendo la mayoría de nosotros. Un gran número de nosotros no sabemos lo que llamamos el plan de salvación. ¿Sí o no, hermanos? Si yo te pregunto, a ver, dame el plan de salvación de memoria. Quisiera creer que la mayoría, pero no, la mayoría no. Muchos. Bueno, a lo mejor me estoy yendo muy allá. Quisiera que muchos. Pero yo quiero decirte una cosa, amado hermano, hermana. Para que el Evangelio tenga poder, tiene que ser real en nuestra vida. ¿Quieres ganar a tu familia, tus amigos, tu vecino? El Evangelio tiene que partir desde nosotros. It has to begin with us. Now, I was reminded of this scene here. It's a painting. Interestingly enough, where Pastor Bruce and I met was in Cuba. I'd heard about him, but I'd never met him.
And it was a very brief moment of time. And what you're seeing there has to do with Cuba. And I've mentioned this to you before. Hemos mencionado esto y es algo interesante que el pastor Bruce y yo nos conocimos. Había escuchado de él, pero no nos habíamos conocido hasta que nos conocimos hace, ¿qué? ¿El año pasado, pastor? El año pasado en la isla de Cuba. Y lo interesante es que lo que está aquí en la pantalla está relacionado con Cuba. Algunos de ustedes lo han escuchado, ya se los he compartido. Un jefe indígena de la tribu taína llamado Hatuey, en la isla de Cuba. Hay un monumento, que quizás pude haber puesto la imagen de un monumento a quien se considera como el primer defensor nativo de la isla de Cuba, Hatuey. Es impresionante la vida de este hombre, especialmente sus últimos minutos. The life of an Indian chief by the name of Hatuey. He was from the Taíno tribe in Cuba. He is a national hero. Actually, he is considered to be the first national hero defending the island against the invasion of the Spaniards when they were conquering the world. They arrived there in Cuba. El primero, hermano, de los héroes de Cuba se considera como el primer defensor cuando los españoles llegaron para invadir, para colonizar, ¿verdad? Están colonizando el mundo entero esos cuates, ¿verdad? Por eso muchos hablamos español. Pero llegaron a Cuba. Y ustedes recuerdan, hermano, cuál era la manera de proselitar de los españoles. You remember how the Spaniards would proselyte to get people to convert to Catholicism. Para que la gente se convirtiera al catolicismo. ¿Recuerdan cómo le hacían en ese tiempo los españoles, hermano? A través de la tortura. Through torture. Y la razón que este personaje es memorable es porque en sus últimos minutos, mientras estaba ahí amarrado, este jefe indígena taíno llamado Hatuey, se le acerca un sacerdote ya al final. A Catholic priest approaches him right before they light the fire under his feet as he was tied. And they ask him this. I'll never forget reading about this. Actually, it was the conquest of Mexico when I read this years ago. And I never forgot it. Nunca se me olvidó, hermano, haber leído esto cuando estaba leyendo. Realmente fue la conquista de México, una historia de la conquista de México. Y leí esto por primera vez, me impactó. Un sacerdote se le acerca a Hatuey y no puede creer que está dispuesto él a morir en lugar de profesar el catolicismo. O sea, renunciar su fe pagana y convertirse al catolicismo. Y los españoles estaban, o te conviertes, pero estaban a punto de prenderle fuego. Los españoles, los verdugos, traían la antorcha encendida. There was a lit torch about to fry him. They're about to set him on fire. I'll never forget what Hatuey said. It was recorded in the Spanish history. It made such an impact. When the Catholic priest, they gave him one last opportunity to this Indian chief. When they asked him, they said, "Chief, don't you want to go to heaven? We don't understand. Don't you want to go to heaven?" El sacerdote, hermano, con un tono incrédulo, le pregunta a Hatuey mientras estaba amarrado y le pregunta y le dice, oye, ¿acaso no quieres irte al cielo? Esa fue la pregunta. Pues no quieres irte al cielo, no entendemos. Y hermano, dice la historia, the history says that Hatuey answered, "Are you going to heaven? Are the Spaniards going to heaven?" ¿Tú te vas a ir al cielo? Le preguntó Hatuey al sacerdote que estaba a punto de dar la señal para que lo quemaran vivo. ¿Tú vas a ir al cielo? Y el sacerdote, y le preguntó, ¿los españoles van a ir al cielo? Y el sacerdote respondió, por supuesto que van a ir al cielo, claro que vamos a estar en el cielo. Y esto fueron las palabras de, ¿recuerdan? Dijo, entonces préndele fuego.
Porque no puedo imaginarme pasar el resto de la eternidad en un lugar donde hay personas tan crueles como tú. Wow. Wow. Light it up. Hatway said, if you say you're going to heaven, light up the fire, because I cannot bear the thought of spending eternity with people as cruel as you. Pastor, why did you bring that up? I want you to listen to me. When Paul says that the gospel must begin with us, the power of the gospel must first make an impact in our lives. Amados, cuando Pablo dice, porque partiendo de vosotros, a mí me dice que para que tenga impacto el evangelio, tiene que comenzar en un lugar con poder. ¿Y sabes dónde comienza, hermano? Aquí. ¿Alguien me está escuchando? A Twitter user, I'm not a whole lot on Twitter, but every so often I get something interesting. And this is what I received, and I wanted to share it with you. No, me meto al Twitter muy seguido, hermano, pero de vez en cuando recibo algo interesante, y este fue uno de ellos. Y esta jovencita, una jovencita, escribe esto. Yo no dejo que gente que tiene sobrepeso me diga a mí cómo debo de manejar mi peso. No dejo personas que no tienen nada de dinero me enseñe a mí cómo usar mi dinero. No dejo a personas que caminan con seguridad armados, gente que los protege, los cuida, con armas, me enseñe a mí lo que yo debo hacer con mis armas. Y luego dice, no dejo a personas con cero valores morales me enseñe a mí cómo vivir mi vida. Think about what this Twitter user said. I don't let overweight people tell me how to manage my weight. I don't let broke people tell me how to manage my money. I don't let people with armed security tell me what to do with my guns. I don't let people with zero moral values tell me how to live my life. And you know what this young lady was saying? This young lady was saying, look, before you can teach somebody else, before you can impact someone else, whatever message that you are carrying, whatever message that you are conveying, it must be real. First of all, it must be real in your life. En primer lugar, lo que estaba diciendo esta señorita es lo siguiente, hermanos, que antes de que un mensaje tenga validez y tenga peso, primero, antes de enseñarlo, primero tiene que ser real. ¿Dónde, hermano? ¿Para quién? Para nosotros. ¿Sí están aquí, verdad, hermanos? ¿O están almorzando ahorita en su mente, hermano? Están pensando en lo que... Hermano, escúchame. El evangelio tiene un punto de partida. The gospel has a place where everything begins. Número 2. El evangelio se extiende por medio de nosotros. Look what Paul said in verse 9. The gospel, number 2, the gospel is extended through us. The gospel, it goes forth through us. No solo en Macedonia, estamos en el versículo 9, estamos en primera los Tesalonicenses 1:9. ¿Están ahí, hermanos? ¿Sí están ahí, hermanos? No solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo, ¿qué, hermanos? En todo lugar, vuestra fe en Dios, ¿qué dice? Vuestra fe en Dios, ¿qué dice? Se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Pablo está diciendo, mira, el poder del evangelio ha comenzado en ustedes, ha sido real en ustedes, pero número 2, también quiero que todos sepan que se ha extendido por medio de ustedes. Amados hermanos, Dios, dijo el pastor Jorge Rocha en una ocasión, y lo he repetido muchas veces, Dios no imprime Biblias. Dios no imprime Biblias. Dios no imprime folletos con el evangelio. Nosotros lo hacemos. Entonces, si realmente el evangelio es una realidad de nosotros, if the gospel is a reality in our lives, we must extend it. It must go forth. Not only through our example, of course, we already talked about that, but number 2,
through our efforts. Se ha extendido. Mire, hermanos, somos responsables de extender nuestra fe. Dije, somos responsables de extender nuestra fe. We are responsible to extend our faith. Mateo capítulo 14, versículo 13. Mira, no vamos a ir ahí porque quiero avanzarle, pero quiero que anotes. Algunos están tomando notas y anota esto y léelo en casa, por favor. Pero recuerda cuando los discípulos dijeron allá en el desierto, toda la multitud estaba ahí, tenía hambre, habían pasado muchas horas, la gente ya tenía hambre. Los discípulos reconocieron, oye, la gente ya tiene hambre, ¿verdad? Y es necesario que ya se vayan. ¿Para qué? Para que se echen un taco. Okay, básicamente es lo que sucede. In Matthew chapter 14, and we're not going to go there, but I hope you're writing it down, we find the story of when Christ fed the multitude. And you find this, that a multitude of people are gathering to hear the word of God, Jesus teaching, but it is late. And one of the disciples said, what happened here? Let me see, it kicked me off. All right, Angel, you want to help me? All right, I don't know what happened there. You can help me. Hermano, ¿recuerda cómo uno de los discípulos dijo, oye Señor, ya es tarde, despide a la multitud para que vayan y compren algo para comer? ¿Recuerdan? Lord, it's late, there's people hungry, it's late in the day, you need to send people away. Watch this, send them away. Boy, there's a world of preaching there. Send them away because they're hungry and they need to go get something to eat. And this is the point that I want to make here. You know what the Lord said to the disciples? Do you remember what the Lord said? ¿Recuerda lo que el Señor le dijo a los discípulos que estaban diciendo que se vayan ya a la milla 5, que compren tacos, ¿verdad? Que se vayan allá a echarse una hamburguesa, Señor, ya es tarde. ¿Y qué fue la respuesta del Señor? ¿Cuál fue? Dadles vosotros. ¿Quiénes eran los vosotros? Los discípulos. Mire, hermano, la naturaleza de uno es despedir a la gente. A ver cómo le hacen. Pero yo estoy hablando del Evangelio de Cristo. ¿Sabes, hermano, que hay hermanos que piensan que si alguien va a ser alcanzado para Cristo, va a ser alcanzado por medio de un misionero, va a ser alcanzado por medio del pastor, va a ser alcanzado por medio de algún otro líder religioso? Y hermano, y quiero recordarte que si el Evangelio se va a extender, tiene que ser por medio de nosotros. Nosotros somos, amados hermanos, nosotros somos, ¿qué cosa? ¿Somos qué? Somos responsables. ¿Sí están conmigo, hermano? Somos responsables. We are responsible, and there's a tendency for us to dismiss the multitude. There's a tendency for us to pass on that responsibility to someone else. But I want to remind you, in this portion of the scriptures, Paul says it was through you that the gospel was extended. El apóstol Pablo, hermano, dijo que estos hermanos, estos creyentes, estaban extendiendo el evangelio. El evangelio se extiende por medio de nosotros. Acompáñame al versículo 9. Look at verse 9 so we can advance. Estamos en Primera los Tesalonicenses, 1 Thessalonians chapter number 1 and verse number 9. ¿Sí estamos ahí, hermano? Ok. Entonces, el poder del evangelio comienza en nosotros. The power of the gospel begins in us. Number 2, it is extended through us. Praying, going, giving. But look at verse number 9, the last part, la última parte del versículo 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis. Quiero que notes esto y te pedí que lo subrayaras. I asked you to underline verse 9. And we had unto you, and how ye turned to God from idols
So they were converted from idolatry. They were separated from idolatry. But I want you to notice, to serve the living and true God. Os convertisteis de los ídolos, ¿para qué, hermano? Para servir al Dios vivo y verdadero. Hermano, mire, ¿alguna vez te has preguntado? Yo me he preguntado muchas veces. Tengo aquí en la misma iglesia muchos años, en este mismo lugar. No sé cómo, pero por la gracia de Dios nada más. ¿Tú sabes cuánta gente ha llegado? ¿Tú sabes cuánta gente se ha ido, hermano? ¿Tú sabes bien esto? Si tú te quedas pastoreando en un lugar por un buen tiempo, lamentablemente, lastimosamente, vas a ver esto. You pastor a certain place for an extended period of time, you're gonna see, unfortunately, and with great pain, I say this, but through the years, I can think of individuals who were excited for the Word of God. They said, man, praise God, what God's doing. And all of a sudden, boom, they're gone. Have you ever wondered? Have you wondered? What makes somebody fall by the wayside? Man, it seemed like if their lives were radically changed, and all of a sudden they were converted from this wicked lifestyle, and all of a sudden they're all here in church, and then one day, boom, you don't see them. Have you ever wondered why? ¿Alguna vez has preguntado por qué? ¿Por qué es que algunas personas llegan, toman una decisión, gloria a Dios? Tú puedes recordar personas, hermano, que han llegado aquí y han dicho, gloria al Señor, el Señor es mi Salvador, y Cristo salva, y Dios los ha cambiado, los ha sacado de un lugar de perdición. Y hermano, gloria al Señor, están bien contentos, y estamos contentos con ellos. Y hermano, ¿a poco no nos emocionamos también? ¿Y a poco no nos entristecemos cuando de pronto, de repente, algo pasa y ya no están entre nosotros? ¿Sí están conmigo, hermano? Es triste. Esta es la pregunta. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué cuando alguien se convierte, o sea, ya hay evidencia de que alguien ya no está caminando de la misma manera, ahora se ha convertido? ¿Cuál es la diferencia? What is the difference, pastor? Why is it that people get seemingly converted, or at least momentarily, and they're excited, they leave the wicked lifestyle, and all of a sudden they're no longer here? I want you to notice this. I want you to turn your Bibles to Matthew chapter 12 and verse 43. Mateo 12, versículo 43. Mateo capítulo 12, excuse me, versículo 43. ¿Estamos ahí, hermano? Mateo 12, 43. ¿Más tiempo? Mateo 12, 43. ¿Estamos ahí, hermano? Es importante que lo busques en tu Biblia. Yo sé que algunos tienen la Biblia ya memorizada, ¿verdad? Y no necesitan, pero la mayoría, hermano, necesitamos buscarlo. Quiero que veas el versículo 43. Cuando el espíritu, son palabras de Jesús, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares, ¿cómo, hermano? Secos, buscando reposo, y no lo halla. Versículo 44, por favor. Entonces dice, ¿qué dice el espíritu inmundo? Volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla como, hermano. Por favor, subraya esto. La halla como desocupada, barrida y adornada. Versículo 45. Entonces va, toma consigo otros compadres, ¿verdad? Otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser, ¿qué, hermano? Peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. I want you to notice that when the evil spirit leaves a man, Jesus says, watch this, he's already been liberated. The evil spirit is gone. Jesus is saying this. That evil spirit says, you know what, I think I'm going to go check out the house that I left. And the Bible said, Jesus said that when he sees that place, that life, when he's talking about the houses, the life. And that life, in verse number 45, and they enter in and dwell there, and the last state of that man is worse than the first, verse 44. And when he's come, he findeth it empty, swept, and garnished.
What is it like? It's empty. Now, question. Does the evil spirit live there still? Is he still living there? Yes or no? No. El espíritu inmundo, hermano, ¿está viviendo ahí? ¿Sí o no? No está viviendo ahí, hermano. Ya salió el espíritu inmundo, pero regresa. Y aquí está lo que quiero que veas, hermano. Cuando regresa, ve la vida y la encuentra ¿en qué condición? Vacía, desocupada. ¿Alguien ha escuchado, hermano, ese dicho, ese proverbio antiguo? La mente desocupada es taller de Satanás. Have you ever heard that old proverb? Let's see. I'm trying to translate. An idle mind is the devil's workshop. It's a very well-known proverb, very well-known saying. You know what the principle is? Right here. You know why people go back and sometimes get into worse problems than before? I'll tell you why. Because they're converted, but they're not converted from something to something. They are just converted. In other words, it's not enough for you to say, no, I don't drink. No, I don't smoke. No, I don't do drugs. Brother, the question is, what are you doing? What are you busy doing? And so a lot of people, they're saved. They're living they leave the wicked lifestyle. But when you ask them, what are you doing for God? I'm just going to church. I want to tell you something. You need to get busy serving God. I said, you need to get busy serving God. Hermano, necesitas ocuparte. Uno de los problemas principales es que tenemos personas, amados hermanos, que están desocupados, pero la casa está vacía. Es decir, el espíritu inmundo ya no está. Aquella manera de vivir que tú tenías en aquel entonces ya no está. Dices, gloria a Dios, pastor, Dios me salvó. Y yo te pregunto a ti, ese espíritu inmundo se fue. Sí, amén, ya no está. Yo te pregunto, ¿y qué estás haciendo? ¿En qué estás ocupado? Oh, bueno, pastor, yo aquí estoy. Lo bueno es que aquí estoy yendo a la iglesia. No. Gloria a Dios por eso. Te pregunto, ¿en qué te estás ocupando? Porque te voy a decir una cosa. Si tú no estás ocupado, a mí no me importa qué clase de persona seas, de dónde vengas. Si tú no te ocupas en algo para Dios, no la vas a hacer. Y va a estar peor el postrer estado que el primero. Es palabra de Dios, hermano. El apóstol Pablo dijo, the apostle Paul said in verse 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Punto. ¿Dice eso? Dice, te convertiste de los ídolos y hasta ahí llegó Pablo, hermano. Estamos en primera los Tesalonicenses 1:9, hermano. ¿Qué dice, hermano? Te convertiste de los ídolos, ¿para qué? ¿Para qué? Servir al Dios vivo y verdadero. Hermano, ¿ya te convertiste? ¿Ya te convertiste de la mala manera de vivir? Pero esta es la pregunta, ¿estás convertido para servir? Mira el apóstol Pablo, aquí te lo puse en la pantalla, en el versículo, en Romanos capítulo 1, versículo 1. Mira lo que dice, aquí está en la pantalla. Bueno, no está en la pantalla, disculpa. Perdón. Pablo, siervo de Jesucristo. Nada más el versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. ¿Cuál es la siguiente palabra? ¿Cuál es la siguiente palabra? Romanos 1:1. Búsquenlo, hermanos, es importante. Estamos en la escuela dominical. Romanos 1:1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. ¿Cuál es la siguiente palabra antes de que me aviente yo de aquí, hermano? ¿Cómo? Apartado. ¿Hay un punto ahí? Is there a dot there? Is there a period?
Separated. You know, we talk a lot about separation, especially us, Independent Baptist. Brother, we have to be separated from the world, and I say amen to that. Debemos de estar apartados del mundo y decimos amén. Pero queridos hermanos, no es suficiente solamente estar apartado de algo. Tienes que estar apartado de algo para algo. ¿Alguien me está escuchando, hermano? You've got to be separated not just from wickedness, from sin. What are you separated unto? Are you busy? Well, I'm separated, Pastor. I'm not doing drugs anymore. I'm not drinking. I'm not partying. Are you winning souls? Do you come to the men's meetings? Do you come to the ladies' meetings? Are you involved with the youth? Are we, are we involved in the bus route? You see, it's not just separated from. You got to be separated unto. Hermano, este asunto de la separación es importante y lo creemos. Pero la razón que muchas personas que son salvas, muchas personas no permanecen, es porque se desocupan de la droga, se desocupan del alcohol, se desocupan de la inmoralidad, pero están separados del mundo, ok, pero no están separados para nada. Pablo dijo, separados o apartado para el Evangelio. Para el Evangelio. Y número 4, nomás dejo mencionar esto, ya se nos acabó el tiempo. Time has run out. Let me mention the last thing. Look at verse 10, versículo 10. Y esperar de los cielos a su Hijo. And to wait for the Son from heaven. And to wait. And to wait. Hermano, una de las cosas más difíciles, ¿sabes cuál es una de las cosas más difíciles para mí? Esperar. ¿Alguien aquí desesperado? Is there anybody here that gets anxious? Yo soy desesperado, hermano. A mí no sé, cuando voy a un supermercado, cuando voy a una tienda y veo que está la fila y está la gente ahí y no hay movimiento. A veces cuando voy y hablo con algún gerente, les digo amablemente, disculpa, mira, hay una fila nomás, hay dos, y ahí mira toda esta gente, no habrá una oportunidad de que alguien vaya y los auxilie. Y gracias a Dios, hermano, gracias a Dios, hay veces, ¿sabe que sí? Y se mueven y lo hacen, gracias a Dios. Pero cuando no, hermano, yo mejor regreso, ¿verdad? A la 1 de la mañana. No me gusta esperar mucho, escúchame. Pero aquí hay un peligro, hermano. Cuando somos desesperados, no tomamos buenas decisiones. Voy a repetir. Ya vamos a terminar. Cuando somos desesperados, no tomamos buenas decisiones. Pablo dice, el Evangelio te permite esperar. Esperar en Dios. ¿Se acuerdan, hermano? El domingo pasado terminamos un mensaje. Alegría en medio de la angustia. ¿Recuerda cuál fue el profeta del cual predicamos? ¿Cómo? ¿Recuerdas Habacuc? ¿Recuerdas la lucha que él tenía? ¿Por qué, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a permitir todo esto? Habacuc estaba, hermano, desesperado. Y tuvo luchas, así como todos nosotros tenemos luchas. Habakkuk, remember, chapter 1, he had a battle within him. How long? How long? How long? You know why he said how long? He didn't really want to wait too long. And we don't want to wait a lot. But let me tell you something. Let me remind you of the Lord's response in Habakkuk chapter number 2 and verse number 4. I can say a whole lot about it, but I'm just going to zero in on the last part of verse number 4. Remember what God told him? Habakkuk said, you know what, I'm going to wait. I'm just going to wait on my watch. I'm going to stand here on my watch. I'm just going to wait. I've already poured out my complaint to God. He already knows what I feel. And I'm going to wait. I'm going to stand right here. And that's where we need to be, church. Sometimes when we don't understand, we don't have direction, the best thing you can do is stand until God gives you direction. And Habakkuk said, I'm going to stand. Chapter 2, verse 1. Habakkuk, I'm going to stand on my watch. But I love this. And I'm going to zero in on this and I'm going to close. Verse 4. The last part. Habakkuk, what did God tell you? Well, this is the conclusion. The just
shall live by faith. ¿Cuál fue la conclusión, hermano, de Habacuc cuando él no entendía las luchas en las cuales él se encontraba? ¿Cuál fue la conclusión cuando él preguntaba en una queja honesta y abierta delante de Dios? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor, voy a ver la injusticia? ¿Hasta cuándo voy a pasar por este sufrimiento? ¿Hasta cuándo? Y el Señor la conclusión de él fue: yo voy a esperar. Voy a pararme. Hermano, escúchame. Cuando tú no tienes luz verde en algo, lo mejor que tú puedes hacer, lo mejor, es esperar en Dios. A veces vas a preguntar: ¿hasta cuándo? Oye, ¿cuánto tiempo? You're gonna ask that. Tú vas a preguntar: yo no entiendo. Pero Habacuc dijo: esto ya me desahogué. Capítulo 1, capítulo 2, versículo 1. Esto es lo que voy a hacer. Voy a esperar. Ya le di mi queja y voy a esperar qué es lo que me va a responder. ¿Y sabes qué le respondió? Versículo 4: mas el justo por la fe vivirá. En otras palabras, es más fácil vivir por vista. Es más fácil vivir por lo que nosotros vemos, percibimos por medio de nuestros sentidos. Pero hermanos, en un resumen de lo que acabamos de ver, el poder del Evangelio, dice Pablo a los tesalonicenses, el poder del Evangelio empieza desde nosotros. Número 2, el Evangelio se extiende por medio de nosotros. Y número 3, el Evangelio nos emplea en la obra de Dios. Y por último, el Evangelio nos permite esperar en Dios. Ay, hermanos, si solamente pudiéramos abrazar estas verdades, cambiarían nuestras vidas para bien. Si solamente pudiéramos creer que esto es palabra de Dios para nuestro bien. Y no solamente, ya cumplí, ¿verdad? Porque estuve ahí en la escuela dominical, sino que digas tú: Señor, ayúdame a creerlo y a vivirlo. Cambiaría nuestra vida. Una vida que gira alrededor del Evangelio. A life that revolves around the gospel. Padre, estamos muy agradecidos por esta oportunidad que nos das, nos extiendes. Gracias por tomar estas sencillas pero poderosas enseñanzas y compartirlas con nosotros. Ayúdanos a que las verdades de tu palabra, a que el Evangelio del Dios vivo y verdadero se pueda ver, se pueda manifestar en nosotros, que pueda extenderse por medio de nosotros, que nos ocupe, nos emplee y que nos permita, hasta que tú vengas por nosotros, esperar en ti. En el nombre de Cristo. Amén.